¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a estar revisando el tema de parásitos. Se define como un parásito a un organismo que vive a expensas de otro y normalmente lo hace porque obtiene cierta beneficio. El beneficio puede ser físico, como nada más protección, o puede ser nutricional. Y con frecuencia los parásitos lo que hacen es que afectan al organismo en el que que están utilizando como hospedero. Esta afectación puede ser leve, como por ejemplo el caso de los piojos, pues comezón, daño, pero nada más en la zona externa, o puede ser grave, como algunos parásitos que logran llegar hasta el sistema nervioso y pues causar la muerte, pero definitivamente causan algún tipo de afectación. En su definición más general, los parásitos podrían ser cualquier tipo de organismos, bacterias, virus, hongos, levaduras y demás. Sin embargo, cuando hablamos de parasitología, que es esta rama de la microbiología que estudia a los parásitos, estudia unos tipos de organismos que se llaman metazoarios, que son parásitos pluricelulares, como es el caso de las lombrices o de las solitarias también. También están los protozoarios, que son parásitos unicelulares, como es el caso de las amibas. Y también estudia artrópodos. Estos más bien ya son insectos, como es el caso de los piojos, las ladillas y las chinches. También se pueden clasificar como zooparásitos si afectan a animales y a humanos, o fitoparásitos si afectan solamente a plantas. Y en las plantas las afectaciones son las mismas, como la pérdida de la vitalidad o que crezcan más pequeñas, los frutos crecen más pequeños o parasitados. Entonces, en ambos casos la definición se cumple, solamente difieren del hospedero. Vamos a revisar algunas definiciones que son muy importantes. Las primeras están en relación al sitio donde un parásito causa la afectación o donde coloniza. Se le llama ectoparásito si vive nada más en la zona externa de un hospedero, como el caso de los piojos que viven por fuera o de las ladillas. Se les llama endoparásitos si invaden en el interior, como es el caso de las lombrices, que son endoparásitos porque están dentro de un hospedero. Y ya una vez que están dentro pueden ser intracelulares o extracelulares. Las lombrices son extracelulares porque están por dentro, pero no están penetrando en las células. Mientras que si hablamos de un parásito que se llama Cyclospora cayetanensis, que actualmente es el parásito que causa más enfermedades transmitidas en alimentos en Estados Unidos, ese parásito es intracelular porque se multiplica de hecho dentro de las células del intestino de los humanos. También los podemos clasificar como obligado o facultativo. Un parásito que es obligado siempre debe estar en su forma parasitaria dentro de un hospedero, mientras aquel que es de vida libre puede hacer, perdón, lo que es facultativo puede hacer vida libre o estar dentro y bajo cualquiera de las dos condiciones se va a adaptar. Un ejemplo de un parásito facultativo sería una amiba conocida como Negleria fowleri. Esta es una amiba que es de vida libre, principalmente vive en lagos donde hay o en cualquier sitio donde hay agua estancada y normalmente ahí lleva a cabo su ciclo de vida completo. Pero si alguna vez nosotros nos metemos a un lago, puede ingresar a través de la nariz, lo facilita un golpe o cuando entra uno muy brusco que siente como el golpe del agua, eso lo facilita. Cuando uno ingresa al lago, se puede meter por la amiba por la nariz y es una infección, es poco frecuente, pero sí es muy grave. Se le conoce como la amiba come cerebros por su capacidad de atravesar las barreras, llegar al cerebro y causar las afectaciones ahí. Es una infección mortal. También los podemos clasificar en relación al tiempo. Se llaman parásitos permanentes cuando el parásito siempre se va a encontrar dentro de un hospedero y ahí se va a quedar. Mientras que un parásito puede ser temporal. Un parásito temporal es el que ingresa a un hospedero nada más para completar alguna etapa del ciclo y luego se va. Existen algunas larvas que vamos a ver un poquito más adelante, como Necator americanus, que podría ser un ejemplo. Y un parásito accidental es aquel que normalmente no es parásito, pero que una vez que ya está dentro de un hospedero, pues no se va a morir. Entonces, él va a tratar por alguno de sus medios y como pueda de sobrevivir y ahora puede causar una afectación. Un ejemplo de esto son los reportes hace más o menos unos 15 años de larvas de mosca común, las moscas de las casas, que en algunos lugares con muy pocas prácticas higiénicas, comunidades en África, donde además los niños pequeños solían estar desnudos, en los niños varones cuando estaban dormiditos, las moscas ponían larvas en la uretra y éstas se desplazaban hacia el interior de la uretra y en ese momento se convertían en un parásito accidental porque la larva no quería estar ahí, ese no es su hábitat y para nada de su ciclo, pero una vez que está dentro iba a tratar de no morirse, así que trataba de sobrevivir, de alimentarse, pero eso causaba una reacción desagradable o negativa en el cuerpo del hospedero y pues les causaba afectaciones.
También podemos clasificar, pero ahora los huéspedes en función de si es un huésped definitivo o un huésped intermediario. Una manera en la que pueden como ver de manera general a los parásitos es como cuando veían la caricatura de Pokémon. Recuerdan que tenían como varias evoluciones. Entonces los parásitos son así. Los parásitos pueden tener 2 o 3 evoluciones distintas. Normalmente cada etapa se llaman etapas larvales o en el ciclo, si son larvas, pues son etapas larvales. Si no, pues ya son diferentes formas dentro del mismo ciclo. Pues cada una de esas formas o evoluciones suele tener un hospedero. Sin embargo, cuando llega la etapa adulta, que es la última, la etapa adulta, la etapa reproductiva, ese donde llegó hasta el final, ese sería el hospedero definitivo. Y todos por los cuales haya pasado serían hospederos intermediarios. Más adelante vamos a hablar de un parásito conocido como el gusano de Guinea, que por poner un ejemplo, tiene como huésped intermediario a un organismo microscópico en el agua que se llama copépodo, que una vez que lo ingiera un humano, en el humano ya se va a desarrollar el adulto y el humano ya sería el huésped definitivo, el copépodo, el huésped intermediario. Los parásitos se clasifican, los zooparásitos se clasifican en función de sus cantidad de células. Entonces, protozoarios es para una sola célula, metazoarios es para muchas células. Y los protozoarios y los metazoarios se clasifican en función y otros factores. Un protozoario se clasifica según los mecanismos de movilidad que tenga, mientras que un metazoario todavía tiene clasificaciones si son gusanos o insectos, y si son gusanos, si son redondos o planos, y si son planos, si están divididos en segmentos o si consiste en un solo segmento. Esto más adelante va a estar desglosado para irlo desmenuzando un poco más. Se llaman protozoarios, dijimos, a los que son los parásitos unicelulares, que el nombre se origina a partir de protos, que significa primero, y zoo animal, que serían como ya un antecedente de los animales. No son animales tal cual, pero ya son un poco más complejos en cuanto al tipo de células que son. Debido a que, claro, tienen núcleo, membrana y citoplasma como cualquier célula, pero ya el citoplasma en varios de ellos lo encontramos ya como dividido y en diferente composición lo encontramos como endoplasma y ectoplasma. Y bueno, ya les decía que algunos son parásitos del hombre y animales, pero que también los había de vida libre. Los protozoarios pueden tener una respiración aerobia, sobre todo los de vida libre, y anaerobia, sobre todo los que son en el intestino, que es el ambiente que predomina en los humanos, en el intestino de los humanos. Y pueden alimentarse ya por mecanismos diferentes. Puede ser ósmosis, fagocitosis o incluso algunos pueden llegar a tener una como boquita pequeña que se llama citostoma, que ya es como una estructura un poco más compleja que la de una célula convencional. Y suelen hacer excretas o excretar a través de la membrana, o lo pueden hacer a través de un agujerito también que se llama citoprocto o citopigio, que sería como una especie de ano rudimentario, ¿no? Así como un orificio para excreción. Y pueden dividirse asexualmente por fisión binaria o esquizogonia, que es un tipo de fisión en función del número de división en función del número de núcleos. Y también tienen procesos sexuales que pueden darse por conjugación o ya la formación de gametocitos. Esto es muy importante de los parásitos y es una cuestión básica que debemos de comprender. Los parásitos tienen dos estadios en el caso de los protozoarios. Uno que se conoce como vegetativo, que es el trofozoito, el término correcto es trofozoito, y el otro se le llama quiste. El que es trofozoito, esa es una fase no infectante. Así es como las personas los tienen en los intestinos. Es móvil, es una etapa de nutrición, de crecimiento, así es como están en el intestino de los hospederos. Pero una vez que ya comienzan a salir a través de la materia fecal, entonces comienzan a cambiar de fase, reciben un estímulo ambiental, que es el cambio en la composición atmosférica, principalmente en las últimas zonas del intestino, y cambian a su forma infectante. La forma infectante se le llama quiste. Y esto es, el parásito solito se envuelve en una cubierta que lo protege de condiciones adversas. Y cuando se liberan al ambiente, a través de la materia fecal, están en forma de quistes. Esta cubierta es tan resistente que de hecho el parásito solito no se puede salir de ahí. Una vez que él ya se envolvió, ya se quedó ahí encerrado hasta que, o en espera de que alguien ingiera ese quiste, pase por los ácidos del estómago y se reblandezca, para que una vez que llegue al intestino, ahora sí ya pueda volver a salir y así causar la infección. Esta entonces es la fase infectante. Si ustedes consumen un trofozoito, la forma vegetativa,
él probablemente no sobreviviría a los ácidos intestinales y entonces moriría. Por lo tanto, no es una forma infectante. Pero si ustedes consumen un quiste, a través de los quistes sí. Algo muy interesante es que los parásitos suelen alternar en los signos y síntomas que presentan. Uno muy característico es la diarrea, pero la diarrea no es permanente, sino que es intermitente. Alternan entre periodos de diarrea y periodos de heces formadas. Lo que ocurre es que con la diarrea, la materia fecal sale tan rápido, tan aprisa, que algunos parásitos, que a los trofocitos no les da tiempo de enquistarse. Entonces en la diarrea con frecuencia se observan más trofozoitos que quistes. Pero en las heces formadas con un tránsito intestinal normal, les da tiempo de enquistarse y entonces es a través de la materia fecal formada cuando estamos arrojando las formas infectantes, lo cual es curioso porque uno considera como el que está enfermo cuando tiene diarrea y ahí no está excretando tantas formas infectantes, pero una vez que se retire, quizá les puede durar un día, medio día y luego se les quita, tienen otros días de heces formadas, ahí están arrojando las formas infectantes. Es muy curioso porque, bueno, los mexicanos, no sé cómo sea en otros países, pero los mexicanos en general, para decir que estamos enfermos es porque de plano ya no nos podemos mover, ¿no? O sea, de verdad tenemos que estar muy graves para considerarnos enfermos, pero uno normalmente por diarrea y demás no se considera así mismo como que está enfermo, y menos una diarrea intermitente. Entonces, a veces en la mañana nos levantamos, decía la maestra Corina Hernández Mireles, una de mis mentoras en cuestiones de microbiología, que para el mexicano la diarrea es otro estado de ánimo, ¿no? Entonces te puedes levantar con poquita diarrea y luego ya con algo de diarrea y luego ya en la tarde se te quitó y tú consideras que no estás enfermo. Es clásico de las infecciones parasitarias alternar entre estos estadios. Entonces podrías estar con un parásito intestinal si con frecuencia alternas entre estos estadios. Ahora, los protozoarios ya se clasifican en función de cómo se mueven. Se llaman ciliados si tienen cilios, que son unas pequeñas como pelitos, prolongaciones que tienen en todo alrededor y que cumplen la función de movilidad, aunque también pueden acarrear nutrientes hacia los orificios donde se va a ingresar la partícula. Se llaman mastigóforos si lo que tienen es para moverse flagelos, directamente flagelos desarrollados de células eucariotas. Sarcodinos si se mueven a través de pseudópodos, como el de las amibas, que son prolongaciones del citoplasma que se desplazan hacia un sitio y luego ya se desplaza el parásito hacia allá y puede hacerlo en múltiples direcciones. Y se llaman esporozoarios a aquellos que son inmóviles, no se mueven, no tienen ningún mecanismo de movilidad y normalmente estos son intracelulares. ¿Cómo es el ciclo de vida de un parásito? Vamos a poner como ejemplo clásico de un protozoario Entamoeba histolítica, que son las típicas amibas. Vamos a empezar desde este lado. Este diagrama es de la página de CDC. Primero deberíamos de consumir el quiste, un quiste que fuera maduro, un quiste que ya pasó por cierto proceso. Eso sí, ¿cómo se llega a un quiste maduro? Pues ya depende de cada parásito. Pongamos un ejemplo. Cyclospora cayetanensis, que es un parásito frecuentemente transmitido por alimentos, cuando las personas arrojan los quistes en la materia fecal, no son formas infectivas. Este parásito requiere encontrarse en el ambiente durante aproximadamente 1 o 2 semanas expuesto a la humedad, al sol y demás, para cambiar a su forma de quiste maduro o quiste infectivo y ahora sí consumirlo. Entonces, se ingiere esta forma infectiva, pasa por los ácidos del estómago donde se reblandece y llega al intestino donde es liberada la forma de trofozoito y así se está multiplicando y está alimentando. Obviamente a través de la materia fecal serán arrojadas a través de las heces otra vez los quistes que serán inmaduros y bueno, ya dependerá, les digo, de cada parásito cómo cambia su forma infectiva para volver a completar el ciclo. Algo que es muy importante es que una infección crónica puede provocar eventualmente que los parásitos vayan desde el intestino hacia otras partes del cuerpo. Entamoeba histolítica tiene la capacidad para parasitar el hígado, los pulmones, incluso el cerebro en infecciones muy crónicas sobre todo, puede tener complicaciones graves. Por otro lado, tenemos a los parásitos que se llaman metazoarios. Los metazoarios son parásitos pluricelulares, ahorita nos vamos a enfocar a los que son gusanos. Son ya directamente animales y pueden carecer de un sistema digestivo como tal, pero algunos otros pueden tener sistemas digestivos completos de un tubo de un orificio de entrada como una boca, un orificio de salida y conectado por un tubo. Pero el mito de los gusanos pueden medir desde algunas micras pequeñas, o sea que no se perciban a simple vista, como es el caso de Trichuris, que lo tenemos aquí arriba. Bueno, Tricuris será la forma de decirlo, pero pues de cariño. Y
Pero también algunas llegan a medir hasta metros, como las solitarias, que puedes llegar a tener 8, 10, 12 metros de gusano en los intestinos y pues es un parásito. El estado adulto pues siempre se va a encontrar en el hospedero definitivo y cada etapa larval suele requerir de un hospedero intermediario, que esto ya lo habíamos mencionado, y pueden ser monoicos o dioicos, que quiere decir, monoicos es que tienen un solo sexo, no está diferenciado, un solo tipo de reproducción, puede ser sexual, pero pueden ellos mismos tener los dos órganos, o pueden ser dioicos, es decir, que se distinga al macho de la hembra y requieren la copulación para formar a la descendencia. Estos gusanos se pueden clasificar si son planos en platelmintos, que sería el caso de las solitarias, y si están en un solo fragmento, que suele ser como una hojita, se les llama tremátodos, y si suelen estar en segmentos divididos, se les llama céstodos. Y los nemátodos son gusanos, pero son redondos, y estos se parecen mucho como a las lombrices de jardín, que de hecho también así se ven un poco, ahorita vamos a poner unas fotos, las lombrices del intestino tal cual, pero son gusanos redondos y así distinguimos a simple vista. En estas imágenes tenemos ejemplos de céstodos. Aquí se alcanza a ver una solitaria, aquí hay detalles de cada uno de los segmentos que se llaman proglótides. Acá tenemos otro, pero este ya es microscópico, también es un céstodo, y aquí tenemos un acercamiento a cada uno de esos fragmentos. Los céstodos, que también se les conoce como tenias, pueden contener además un escólex, que es una cabeza, y unos proglótides, que serán como los que conforman al cuerpo. Es muy importante que el escólex o la cabeza sea retirada para garantizar que se ha terminado con la infección. Si alguna persona tiene una solitaria y arroja el fragmento de solitaria sin arrojar el escólex, a partir del escólex se puede volver a generar el parásito. Y tienen también ventosas que suelen adherirse firmemente a la pared. Tienen además en el escólex, pueden tener, no todos, pero algunos tienen esta corona de ganchos que se llama rostelo, que sirve para adherirse. Son los ganchos que están como en sentido, como, digamos, hacia afuera. Entonces se ingresan al intestino del hospedero y de ahí se agarran. Y aparte las ventosas. Entonces por eso retirarlo resulta bastante complicado. Y los proglótides en este caso son hermafroditas. Quiere decir que tenemos tanto ovarios como una red testicular dentro de cada proglótide. Y de ahí se generarían todos los huevecillos. Una cuestión muy importante es que, por ejemplo, en el caso de la solitaria clásica, Taenia solium, ustedes pueden desarrollar a partir de eso dos enfermedades. Una sería desarrollar una solitaria si ustedes consumen un cisticerco, o desarrollar cisticercos si ustedes consumen el huevo de la solitaria. Entonces, si en la materia fecal se arrojan estos proglótides con una gran cantidad de huevecillos, si ustedes consumen esos huevecillos van a desarrollar la siguiente etapa, la larval, que es un cisticerco. Pero si ustedes consumen un cisticerco, por ejemplo, en la carne de puerco insuficientemente cocida y que tenga cisticercos, ustedes desarrollarían entonces la solitaria. Esto que tenemos aquí es el otro tipo de platelmintos que se llaman tremátodos. Los tremátodos son gusanos que son planos, como este que están viendo aquí, y se caracterizan porque tienen una ventosa oral y una ventosa ventral que ataca el tejido del hospedero. Son no segmentados, tienen un solo fragmento nada más y tienen forma de hoja. Suelen tener sistemas digestivos incompletos y son hermafroditas, la mayoría de ellos. Ahora, un ejemplo de este tremátodo que les quiero poner para que más o menos tengan alguna idea son, por ejemplo, fasciola hepática. La fasciola hepática es un parásito que afecta al ganado principalmente, y ustedes a lo mejor lo pueden notar un poco si luego van a las carnicerías y ven en el hígado que venden. Algunos tienen como estas formitas pequeñas, como de 1 centímetro, un poquito menos, tienen como esa formita un poquito más clarita. Eso quiere decir que ese animal, sobre todo las carnicerías pues con rastro, que se surten de rastros, se abastecen de rastros pequeños, suelen tener como esas formitas, y entonces pues quiere decir que estaban infectados. No, a los humanos comer esto no nos hace daño, igual se le retiran, pero comerlo así tal cual no nos hace daño. Tendríamos que comer las etapas previas a este parásito, pero es una para que se den una idea, luego ahí se fijan y a ver si les toca verlo. Y estos que tenemos acá son los nemátodos. Los nemátodos ya son gusanos redondos. Y este primero que tenemos acá se llama loa loa, que es uno que se transmite a través de picaduras de insectos, es propio del continente africano.
y lo que ocurre es pues que se está moviendo por el cuerpo a través de las capas superficiales de la piel, pero cuando pasa a través del ojo es muy fácil de notar. La gente suele notarlo ahí. No significa que ahí esté todo el tiempo, pero suele notarlo ahí porque pues estás viendo que tienes un gusano en el ojo. Entonces van al médico, se le hace un pequeño corte y se le retira de los ojos. Ya sé, es horrible, pero pasa. Por ejemplo, que está aquí, Trichuris trichura, que es un parásito que se transmite por los alimentos y que puede causar una cuestión ahí espantosa que se llama prolapso rectal. Búsquenlo en Google para que se den cuenta de cuáles son las consecuencias. Y esto que tenemos aquí, pues es directamente las que se conocen típicamente como lombrices, es Ascaris lumbricoides. Si se fijan, tenemos a Ascaris lumbricoides en la distancia o el tamaño que pueden tener, pues es variable y se puede saber si son machos o hembras. Los machos suelen tener enroscada la parte terminal del cuerpo, esta es una hembra, y además las hembras suelen tener aquí una pequeña como si lo hubieras apretado un poquito con una cuerdita, que se le llama cintura vaginal, que es ahí donde pues tienen los órganos reproductivos y el macho se enrosca ahí para fecundarla. Los nemátodos tal cual tienen sistemas digestivos completos, tienen una boca, un intestino y un ano. Son gusanos cilíndricos, suelen ser dioicos, quiere decir se distingue al macho de la hembra. Y algunos viven de vida libre y otros son parásitos de plantas y de animales. La infección por nemátodos se va a dividir en dos categorías. Por un lado están los huevos infecciosos y por el otro lado están las larvas infecciosas. Aquí tenemos algunos ejemplos de huevos infecciosos, como es el caso de Trichuris trichura que les decía, Enterobius vermicularis y Ascaris lumbricoides. Miren, aquí en el de Ascaris no sé si alcancen a ver en la cámara, pero se observa cómo está el huevo ya y contiene la larva por adentro. Enterobius vermicularis es un parásito muy propio de países subdesarrollados, muy frecuente y sobre todo en niños en etapa de primaria y demás. Y hay estudios, por ejemplo, en Perú, también en México, donde se rebasa el 80% de niños infectados en primarias, 90%. Y este es el parásito típico de si tú sientes que te pica la colita, es este. Por otro lado tenemos las larvas infectantes, que aquí es la larva lo que te hace daño, es el caso de Guckereria bancrofti, que la vamos a ver unas imágenes un poquito más adelante. Tenemos Necator americanus y Ankylostoma duodenale. Bueno, primero lo olvidé decirles, se transmite a través de la picadura de insectos. Ingresa a través de la piel cuando tienes contacto con tierra, es ambiental. Entra nada más a completar una etapa larval, luego se sale de tu piel, no causa más problema más que irritación. Y por acá tenemos a Trichinella spiralis, que es un parásito que se aloja en las fibras musculares y que se transmite por el consumo de carne de puerco insuficientemente cocida. Que tenemos acá es Dracunculus medinensis, que es el gusano de Guinea. Vamos a revisar un poco su ciclo. Vamos a empezar desde aquí, que es cuando una persona consume agua que esté contaminada con un copépodo y está infectado por el parásito. Uno lo consume, las larvas llegan al intestino, ahí se lleva a cabo la fecundación y luego las hembras van hacia las piernas y las hembras tienen que estar fertilizadas y causan unas como heriditas, que son heridas de resequedad que dan mucha comezón, lo que obliga a las personas o sienten reconfortante sumergir las piernas o los pies en agua. Una vez que tienen contacto con el agua, la hembra emerge de la lesión y a partir de aquí libera a sus larvas, a su descendencia. Estas larvas eventualmente pueden infectar nuevos copépodos y luego se completaría el ciclo. Esto es sobre todo en comunidades que son de muy escasos recursos, muy frecuente en África, y el copépodo tampoco es tan pequeño, entonces con poner algunos filtros de tela podría funcionar para su retención, para evitar ingerirlo, pero también luego los niños cuando se meten a nadar y demás pueden ingerirlo por accidente. La manera en la que se retira esto de manera como tradicional en estas comunidades es un poco perturbador. Lo que se hace es mojar la zona de las piernas donde está la lesión para que la hembra considere que están sumergidas en agua y saque la cabecita del parásito y ahí lo atrapan con unos palitos y lo van desenroscando. Pero las sustancias que contiene dentro el parásito son fuertemente alergénicas, por lo tanto es grave que se rompa, puede causar un choque anafiláctico y puede ser mortal, así que hay que retirarlo con mucho cuidado
Evidentemente yo nunca lo he tenido, pero al parecer es muy doloroso. Si ustedes quieren ver un poco más de este procedimiento, búsquenlo como gusano de Guinea. Aquí en YouTube hay videos de cómo se lleva a cabo esta extracción. Y les platicaba de Buchereria bancrofti, que les había mencionado antes. Ese se transmite por la picadura de mosquitos. Y lo que ocurre es que el mosquito ingresa las larvas, las cuales parasitan el sistema linfático y causan obstrucciones, por lo cual se causa hinchazón como la que están viendo aquí, en una de las causas de una enfermedad que se conoce como elefantiasis y suele verse con mayor intensidad en las extremidades inferiores. Y por último tenemos los artrópodos. Los artrópodos son directamente insectos, que son animales invertebrados, suelen tener simetría bilateral y son multicelulares, tienen segmentos que se pueden distinguir dentro de su estructura y tienen un exoesqueleto, como en estos insectos cuando los pisas, eso que truena es su exoesqueleto. Y tienen sistema digestivo completo, tal cual, son animales. Los segmentos siempre son cabeza, tórax y abdomen y en función de las características de esto es como se hace su identificación. Y bueno, tenemos ejemplos de parásitos de este tipo que son como los ectoparásitos. En este caso estamos viendo las ladillas, los piojos en la parte superior. Y estos pues nada más parasitan, y estos parasitan la zona externa, causan irritación. En el caso, por ejemplo, de las ladillas, suelen colocarse dentro de la región donde se encuentra, en la parte baja del vello púbico, donde se encuentra esa zona con la piel. Ahí se suelen colocar las ladillas y eso causa mucha irritación, comezón y la gente se rasca mucho y suele provocarse ellos mismos sangrados, ¿sí? Bueno, ustedes son jóvenes, están en la una edad muy intensa, entonces si algún de ustedes llegan a tener, pues sépanse que se controla bastante fácil con cremas de farmacia de venta libre, pero es muy importante que acudan a su médico para estar seguros de que poseen esa infección. Por otro lado tenemos las chinches. Las chinches es curioso porque ellas mismas, en sí mismas, son parásitos porque algunas de ellas absorben sangre, incluso en los humanos, animales inhumanos, y en el momento en el que están absorbiendo la sangre son parásitos, pero son temporales y luego ya se quitan. Pero algo muy importante es que pueden provocar, pueden ser vectores más bien de otras infecciones por bacterias y parásitos. Ustedes van a preparar una tarea donde me van a investigar 10 hechos importantes sobre una enfermedad que es la enfermedad de Chagas. Y en esa van a darse cuenta cómo es que se transmite, cómo está relacionada a una chinche que se llama chinche besucona y ahí entre los 10 hechos pues sería muy importante que me dijeran por qué se llama o por qué le dicen típicamente chinche besucona. Entonces les digo que puede funcionar como vector, que es un organismo que transfiere a otros y esos vectores pueden ser mecánicos o biológicos. Un vector mecánico es que pues está en la superficie, por el ambiente en el que vive, los parásitos se le embarran, digamos, en la superficie, pueden ser bacterias y luego van y pues lo llevan mecánicamente a un hospedero. Mientras que pueden ser biológicos cuando dentro de ellos el parásito cumple alguna etapa y demás y luego lo transportan. En el caso de la enfermedad de Chagas que ustedes van a investigar es la chinche besucona es un vector biológico. Bueno, tenemos algunos otros ejemplos como algunos mosquitos, las chinches que les platicaba, directamente piojos, que son parásitos porque dañan, porque absorben, se benefician de un hospedero mientras que éste recibe daño. Bien, les agradezco mucho su atención, espero que esta información les haya sido útil, les mando un saludo y estamos muy próximos a terminar el programa, me hace falta la unidad de virus, la voy a exponer la siguiente semana, pero claramente voy a hacer una pequeña presentación complementaria sobre este virus que nos tiene a ustedes y a mí físicamente separados, entonces va a ser virus con plus coronavirus y después nos falta la unidad de control del crecimiento microbiano que vamos a estar manejando ya en la última semana. Así que estamos muy próximos a terminar el programa, así que ya casi acabamos. Les mando un saludo y espero estén muy bien. Nos vemos luego.